Bueno, ¿me pueden confirmar si están viendo la presentación? Buenas noches, creo que sí, señor. Ah, bueno, muchas gracias, Nereida. Bueno, prácticamente, bueno, digamos que la sesión pasada habíamos avanzado en el tema de los criterios de reconocimiento y medición. Hoy vamos a culminar ese tema porque hay un caso práctico y nos metemos de lleno con toda la temática de inventarios, ¿ok? Entonces, voy a... Listo, entonces, la sesión pasada hablábamos básicamente de todo lo que era el principio de reconocimiento, alcanzamos a avanzar en la parte del principio de medición y nos hace falta hablar de la jerarquía del valor razonable y el caso práctico. ¿Listo? En ese orden de ideas, entonces, pues vamos bueno, veíamos lo que desde el marco conceptual se entiende como el principio de reconocimiento y era básicamente unas definiciones que dábamos, definiciones muy básicas, pero pues que están contempladas dentro de ese marco conceptual. El procedimiento que se hace para hacer todo lo que tiene que ver con el reconocimiento y la medición inicial, los requisitos que se deben cumplir para efectuar el reconocimiento. Veíamos también, bueno, ya ahí pasábamos directamente a lo que era la medición, una medición hecha desde la óptica de qué pasa cuando la norma no alcanza para poder determinar cómo debo aplicar la medición. Entonces es cuando el estándar internacional nos habilita como contadores a usar nuestro criterio profesional. Y veíamos el alcance de cada una de esas decisiones y lo que eso implicaba y cuál era la mejor. ¿Ok? También habíamos hablado acerca de lo que eran las medidas, lo que era básicamente la medida del valor razonable y cómo los criterios o sea, cómo los criterios de medidas de valor se basan en las medidas de costo histórico y en las de valores corrientes. Y prácticamente habíamos quedado acá, en donde nos indicaba básicamente cuál era eh, la importancia del valor razonable y cuáles son, según la NIF número 13, cuáles son los pasos a seguir para poder efectuar la medición a valor razonable. Y nos dice que debemos cumplir 4 pasos. El primero de ellos es que el activo o pasivo concreto, que es objeto de la medición, que lo podamos identificar, ¿ok? Entonces, básicamente nos dice que ese activo o ese pasivo que va a surtir ese proceso de medición puede ser un elemento individual o un conjunto, ¿sí? Dependiendo de cuál sea la unidad de cuenta para efectos de reconocimiento y que está previsto en la norma correspondiente. Entonces, hablábamos acerca de, no es lo mismo pasar a realizar el proceso de medición por unidad. Por ejemplo, si tuviéramos una finca, en esa finca tenemos ganado, digamos que eh, toros Angus, ¿sí? Eh, el toro Angus, digamos que por lo específico y lo costoso que resulta, pues digamos que eso nos lleva a tener casi que una hoja de vida de cada toro para saber cuándo nació, cuántas vacunas ha tenido, qué enfermedades ha padecido, cuáles son los tipos de alimentos que se le están dando, etcétera, etcétera. Y digamos que logramos tener esa hoja de vida de cada uno de los toros Angus que pertenecen o que son de nuestra propiedad. Diferente a si de pronto lo que tenemos es una finca en donde nos dedicamos a criar pollos y pues digamos que tenemos un galpón bastante grande, un balcón de un galpón de 5.000 pollos. Imagínense hacerle la hoja de vida a cada pollito para poder determinar cuándo nació, cuántas vacunas tiene, el tipo de comida. Entonces, digamos que ahí no es eficiente proceder a hacer eso por cada uno de los pollitos. Entonces, ¿qué se hace? La norma nos permite agrupar ese tipo
de bienes que tienen características muy similares. Entonces, uno puede tomar ese galpón de 5.000 pollos y clasificarlo, decir, ok, tengo 1.200 pollos que son recién nacidos, o sea, que están desde los recién nacidos hasta 3 meses de vida, luego de 4 meses de vida hasta el año, luego del año hasta año y medio, y así sucesivamente, y los voy clasificando y los contabilizo por grupo, ¿ok? Eso es bien importante. Son situaciones que se permiten realizar dentro de la contabilidad. Y les colocaba como ejemplo el hecho de una universidad cuando adquiere sus pupitres. La universidad compra los pupitres y de pronto dentro de la política contable de esos muebles y enseres, indica que cataloga como muebles y enseres, es decir, dentro de la sección de propiedad, planta y equipo, identifica en la política contable que son muebles y enseres todos aquellos muebles que superan el precio de, qué sé yo, 500.000 pesos. Sucede que un pupitre vale 200.000 pesos, entonces no cumpliría con el criterio. Entonces, pero sin pupitres, pues una universidad no puede impartir sus clases. Entonces, ¿qué se hace? Se agrupan todos esos muebles, en este caso los pupitres. ¿Por qué? Porque tienen las mismas características, son elaboradas del mismo material, cuestan lo mismo, y eso me va a permitir realizar el proceso de depreciación en grupo y no uno a uno. Imaginen que tenemos 2.000 pupitres haciendo el proceso de depreciación de cada uno de estos bienes. Entonces, digamos que también se busca, y la norma lo permite, hacerlo un poco más eficiente. ¿Listo? Luego viene el segundo paso que habla acerca de lo que es la premisa de valoración en el caso de activos financieros. Para este tipo de casos nos indica que los instrumentos financieros eh, básicamente tienen establecidos, bueno, cuando usted crea un instrumento financiero, cuando usted adquiere un instrumento financiero, llámese un título valor como un CDT, como unas acciones, como unos bonos, etcétera, etcétera. Cuando usted adquiere esos instrumentos financieros, de por medio hay un contrato. Un contrato en donde usted se compromete a pagar una parte, ¿sí? Y que va a recibir el total de los rendimientos más la devolución del capital hasta dentro de tal fecha. Y está la otra parte, que es la que se compromete a otorgarle esas acciones, a otorgarle esos bonos, a otorgarle ese título valor denominado CDT, etcétera, etcétera. Pero media entre esas dos partes que intervienen en esa transacción, media un contrato, ¿ok? Eso pasa siempre con los instrumentos financieros. Entonces, ¿y qué característica tiene ese contrato? Que ahí se estipula la fecha de inicio y la fecha de vencimiento del título valor y los flujos de efectivo que se van a generar a través de ese instrumento financiero. Por lo que entonces, digamos que esa premisa de valoración se determina desde la perspectiva de los participantes en el mercado. Es decir, cuando usted va a comprar una acción, esa acción usted lo primero que hace es que entra a la Bolsa de Valores de Colombia e investiga acerca de esas acciones. Ok, yo quiero comprar acciones de Bancolombia. Entonces, ¿a cómo está a hoy las acciones de Bancolombia? Ese es el mercado principal en donde se transan acciones. Y como es el mercado principal, pues es básicamente el mercado más confiable en estos momentos. ¿Listo? Entonces hay que tener eso presente y es lo que nos va a permitir tener claridad y confianza sobre la transacción que vamos a realizar. ¿Ok? Luego nos habla acerca de ese mercado principal. ¿A qué hace referencia ese mercado principal? Pues digamos que el mercado es aquel sitio, puede ser un sitio físico o virtual, en donde convergen tanto oferentes como demandantes, es decir, personas que quieren vender algo y otras personas que quieren comprar ese algo. ¿Listo? En ese mercado principal, digamos que lo importante del mercado principal es que en ese mercado se puede conocer cuál es el valor razonable. Y la medición a valor razonable, digamos que debe considerar el mercado en el cual se negocia ese elemento. Y siempre me van a escuchar el mismo ejemplo. Acá en Bogotá hay un sitio, se llama Álamos, en donde hay unos lotes desocupados y a esos lotes
todos los fines de semana van las personas que quieren vender su carro. O sea, yo no lo quiero llevar a un concesionario, yo no quiero que vayan a mi casa, no, yo lo llevo los sábados o domingos a ese sitio y allá llegan las personas que quieren comprar carro, que no lo quieren comprar en un concesionario, sino que lo quieren comprar directamente con la persona que lo vende. Entonces, digamos que a pesar de ser un mercado, a pesar de ser un sitio físico en donde llegan personas que quieren vender su carro y llegan personas que quieren comprar carro, pues digamos que ese sitio no se puede considerar como el mercado principal. ¿Por qué? Porque el valor de los vehículos casi que es a ojo, casi que cada vendedor lo impone. Entonces no es confiable. Y no es confiable porque fácilmente usted va el domingo, ve el vehículo que quiere y le están cobrando 30 millones y va dentro de 8 días y fácilmente ese vehículo ya no vale 30, sino que se lo dejan en 27. Entonces, esa fluctuación del valor hace que el mercado no sea confiable. Diferente a, por ejemplo, cómo se liquida el impuesto de vehículos por cada una de las secretarías distritales o las secretarías municipales o las secretarías departamentales de Hacienda. Toman el mercado más confiable. Perdón, y ese mercado confiable lo tiene el Ministerio de Transporte. ¿El Ministerio de Transporte qué hace? Hace un avalúo de todos los vehículos que hay en el mercado. Entonces determina cuáles carros Mazda hay en el mercado. Entonces dice, bueno, hay carros desde el modelo 1988, modelo tal, tantas válvulas, tantas no sé qué, y ese carro vale 12 millones. ¿Sí? Luego tenemos también los carros de marca Renault, modelo tal, esos carros valen 27 millones. ¿Ok? Entonces, es el ministerio el que se encarga de dar el valor de esos bienes, de esos vehículos, ¿para qué? Para que las secretarías de Hacienda puedan cobrar los impuestos de vehículos con base en esa valoración que hizo el Ministerio de Transporte. Entonces, con base en eso, con base en esos valores, se determina el impuesto que usted debe pagar anualmente por el carro o por la moto o por el vehículo que tenga. Entonces, digamos que ese es un mercado confiable, porque mire que no le estoy hablando ni de lo que dice Fasecolda, no le estoy hablando de los precios que da ¿cómo se llama esa revista por la cual se venden muchos vehículos? Bueno, Tu Carro, ese tipo de mercados que pues también nos da algo de confiabilidad. Pues para el caso de las secretarías de Hacienda, eso no es un mercado. El mercado es el que da básicamente el ministerio, que estima el precio de cada uno de los vehículos que ruedan en Colombia. ¿Ok? Entonces eso como para tener claro ese tipo de mercado principal. Y el último paso es lo que tiene que ver con las técnicas de valoración adecuadas, incluida la calidad de los datos que se están utilizando. ¿A qué hace referencia a eso? Nos dice que una vez se ha determinado el objeto de la medición, todas esas características que si fuesen procedentes y el mercado en el cual se está negociando, es preciso determinar la técnica de medición. Y para aplicar esa técnica de medición existen 3 enfoques. El enfoque de mercado, el enfoque de costo y el enfoque de ingreso. ¿Ok? Digamos que la empresa o la entidad va a emplear el enfoque que maximice el empleo de datos relevantes observables sobre los no observables. Entonces, por ejemplo, los observables son, usted va y mira el vehículo y dice, bueno, ¿qué modelo es? Sí, mire, la tarjeta de propiedad indica que el carro es modelo 2018, es de tal color, y usted como que lo ve y dice, perfecto, me gusta, ese es el carro que quiero, y lo contrasta con más o menos algunas entidades que están en capacidad de darle un valor muy aproximado de lo que vale ese vehículo en el mercado. Entonces, usted está viendo el carro en ese momento y con base en esas características casi que puede llegar a determinar el precio.
Cosa que no pasa, por ejemplo, cuando usted va a Álamos y le dicen, bueno, ¿cuánto vale el carro? No, 30 millones. Uy, 30 millones, pero si ese carro yo le he cotizado en 25. Ah, sí, es que ese carro yo he sido el único dueño, ese carro yo lo quiero muchísimo, ese carro se porta fabuloso, no molesta para nada. O sea, son datos que no son fácilmente observables, que usted no los puede ver, sino que casi que tiene que dar un salto de fe para confiar en lo que ese vendedor le está diciendo. Y eso no es tan chévere, eso no es confiable. Entonces, por eso prima para la determinación del precio o el valor del mercado, prima los datos observables sobre los no observables. ¿Ok? Eh, entonces, aquí, bueno, este es un resumen de criterios de medición, perdón por la línea. Básicamente es una matriz que habla acerca de la descripción. Digamos que aquí tenemos diferentes cuentas: propiedad, planta y equipo, activos intangibles, propiedad de inversión, activos biológicos, arrendamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y vienen 3 columnas puntuales. Una que habla acerca de las NIF plenas, otra que habla acerca de las NIF pymes, y otra que habla acerca de lo que era la contabilidad antigua, que era regida por el decreto 2649. En cada una de esas, digamos que aplica una norma puntual, está cómo se debe realizar la medición inicial, cómo se debe realizar la medición posterior, y lo mismo aplica para las NIF pymes y lo que era la contabilidad antigua. Entonces, imagínense que para el caso de propiedades, planta y equipo, la norma que aplica es la NIC 16 y nos dice que para el caso de las NIF plenas, la medición inicial se realiza al costo. ¿Qué es el costo? No es simplemente el hecho de que yo fui y compré esa maquinaria, porque puede ser que usted la haya comprado la maquinaria en la zona industrial y se la llevaron a la empresa sin incurrir en ningún otro costo adicional y pues chévere, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que es que uno tiene que contemplar todas esas arandelas o costos adicionales en los que incurre para poder poner esa maquinaria en funcionamiento. ¿A qué hago referencia? Supongan que vamos a comprar unas neveras para instalar un cuarto frío en la empresa. Entonces yo fui y compré las neveras en la zona industrial y me llevaron las neveras y me dijeron, listo, ¿a dónde se las conectamos? Ay, juepucha, eso viene con tomas trifásicas y yo no tengo adecuado el espacio para tener ese tipo de conexión. Entonces me toca hacer una obra civil para instalarla, para hacer toda la instalación de energía trifásica para poder conectar ahí las neveras para el cuarto frío. Entonces, tuve que incurrir en esa obra civil, tuve que incurrir de pronto en la compra de algunos materiales y además la norma me dice, muy chévere que usted haya comprado las neveras para el cuarto frío, muy chévere que haya realizado la obra civil para instalar ese cuarto frío, pero dentro de la norma usted tiene que estimar cuánto vale desmontar ese cuarto frío una vez su vida útil haya finalizado. Es decir, dejar el sitio o adecuado para seguir instalando otro cuarto frío o simplemente desmontar ese cuarto frío y colocar ahí otra cosa. Entonces, ¿en cuánto lo estima? Eso es un mayor valor del activo. Entonces, yo tengo que contemplar que compré esa maquinaria, me costó, qué sé yo, 100 millones de pesos y tuve que incurrir en sobrecostos para la adecuación del espacio físico, eso me costó 20 millones. Entonces ya la maquinaria no me vale 100 millones, sino que ya me va costando 120 millones. Y a eso le tengo que estimar el hecho de desinstalar ese cuarto frío una vez la vida útil finalice. Y eso me vale 5 millones. Entonces, el total de mi maquinaria en esa medición inicial va por 125 millones de pesos. Y sobre 125 millones es que yo empiezo a realizar los procesos de depreciación. ¿Ok? Entonces, mire lo importante que es esa medición inicial al costo, ¿sí? Que difiere completamente si yo la hago de pronto al valor razonable, en donde en el valor razonable, por ejemplo, me dicen, bueno, ¿va a comprar acciones? Sí. Las acciones a hoy están a 20 mil pesos cada acción. Bueno, ¿cuántas quiere comprar? No, quiero comprar 2.500. Ok, por 20.000 le vale tanto. Entonces, usted paga eso y a eso registra esa transacción, la reconoce y la mide inicialmente
en su contabilidad a ese valor, porque no incurrió en otro sobrecosto adicional, no tuvo que hacer absolutamente más nada. Entonces, sus acciones costaron esos, qué sé yo, 5 millones, que dan los 20.000 pesos por las 2.500 acciones. ¿Ok? Entonces, a eso hace referencia el costo. Lo mismo pasa si de pronto usted esa maquinaria no la compró acá en Colombia, sino que la trae de Singapur. Entonces, en Singapur, usted le dice al proveedor, oiga, señor proveedor, ¿esa maquinaria cuánto vale? Ah, le vale $50.000. Ok, tiene que hacer la conversión a pesos inicialmente. Luego de haber pagado los 50.000, bueno, esos 50.000, ¿qué me incurre? Usted me lleva la maquinaria a puerto, me dice, ah, sí, yo la llevo a puerto, pero además se la dejo sobre el barco, se la dejo montada en el barco, es decir, él asume el gasto de el container y de la subida en grúa hasta el barco. Entonces, son unos gastos que yo me ahorro. Eso en este ejemplo que estoy colocando, porque hay otros en donde simplemente me dicen, no, yo la hago ahí en el puerto y usted mirará qué hace. ¿Sí? Por lo general funciona de esa manera. La dejan en puerto y usted tiene que conseguir el container, usted tiene que pagar la grúa para que se la suba al buque, luego tiene que incurrir en gastos de pagar el flete, asegurarlo, porque pues, eso pasa, que se puede caer los containers. No sé si han visto los videos en donde esos buques, por la fuerza de las olas del mar, hace que esos containers caigan al mar. ¿Y quién se mete a recoger eso? Eso ya es perdido. Entonces, si usted no tiene un seguro que le respalde eso, pues desafortunadamente va a perder esa plata. Entonces, hay que asumir esos gastos. Fuera de eso, ya le llegó la maquinaria, por ejemplo, al puerto de Buenaventura. Ahora, descarguen eso es un costo. Guárdelo en bodega porque la DIAN no se lo puede, una vez lo descargue, puede nacionalizarlo, eso se demora 5 días. Entonces, pague el bodegaje de esos 5 días de esa maquinaria, luego los gastos de nacionalización, luego, listo, ya quedó ahora. ¿A qué camión se la subimos? Ay, no, no tengo camión. Alquile uno o mira cómo se va a llevar la maquinaria porque no le sigo cobrando acá el bodegaje. Ok, entonces ya conseguí el camión. eh, Ese camión me cobra un flete. Adicional a eso tengo que asegurarlo porque algo puede pasar en carretera, se la roban, se estrellan, se deteriora, algo pasa. Entonces lo aseguro y me llega a la bodega acá en Bogotá. Pero entonces yo ya tuve que incurrir en un sobrecosto de adecuar el espacio físico y adicional estimar lo que me vale desinstalar esa maquinaria una vez su vida útil haya terminado. Entonces, todo eso es un mayor valor de ese activo, ¿ok? No significa que la maquinaria solamente me costó los $50.000, que convertidas a un precio de 5.000 pesos por dólar, me vale 250 millones de pesos, ¿ok? No, porque yo incurrí en esos otros costos. No significa que esos costos los voy a registrar en otra cuenta ni nada de eso. No, porque usted está realizando el proceso de medición inicial utilizando el criterio del costo o costo histórico. ¿Ok? Entonces, esa medición implica sumarle todas esas arandelas a ese bien, a ese activo. Y ya una vez lo ha sumado, ya ese es el valor final del activo y sobre ese valor final empieza usted a depreciar. Entonces, mire lo importante y el impacto que tiene el costo. Esta presentación se la voy a subir con la grabación del día de hoy para que puedan leer esta matriz por cada una de las cuentas, ¿listo? Y de esta manera pues sepan cuál es la medición inicial dentro de las NIF plenas, la medición posterior dentro de NIF plenas, qué pasa con las NIF pymes y cómo se hacía anteriormente en la contabilidad antigua. ¿Ok? Listo. Básicamente el principio de medición, según las NIF, indica que se utiliza el valor o el costo histórico, estamos hablando de la medición inicial, y ese valor o costo histórico se divide en el precio de la transacción y en los costos de transacción, que era lo que yo les decía. Este precio de transacción, en nuestro ejemplo, nos costaba 250 millones de pesos, porque fue la maquinaria que compramos en $50.000, convertidas a 5.000 pesos por cada dólar, nos dio 250 millones. Y los costos de transacción ascendieron a 60 millones de pesos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi maquinaria total costó 310 millones de pesos. ¿Ok?
porque es el precio de la transacción más los otros costos en los que incurro para que esa maquinaria esté funcionando en la empresa. Aquí pueden entrar adicionalmente costos como capacitaciones, ¿sí? Adecuaciones de la maquinaria, todo eso suma y es un mayor valor de ese activo. Y en el precio de transacción, pues por lo general se utiliza el método del valor razonable, ¿sí? Hay algunos que se puede utilizar el valor razonable, en otros no aplicaría, pero pues digamos que es el más utilizado. Y ese valor razonable tiene tres enfoques: el enfoque de mercado, el enfoque de costo y el enfoque de ingreso. Esto lo vemos más adelante en otras sesiones, ¿ok? Y hay que hablar entonces también acerca de la jerarquía del valor razonable. Esto de la jerarquía del valor razonable, digamos que lo contempla el estándar internacional, pero pues no es que sea tan relevante a la larga. Simplemente, y es algo muy obvio, nos indica que hay tres niveles. Un nivel 1, en donde los datos de entrada son plenamente observables, por ejemplo, los precios no ajustados cotizados en un mercado activo para comprar activos o para transar pasivos idénticos que la entidad pueda valorar a la fecha de medición. Este nivel 1, obviamente, pues es el más confiable, puesto que no puede ser manipulado por quien lo aplica, simplemente se basa en los parámetros del mercado. Entonces, cuando usted compra bienes y servicios en un mercado confiable, ¿sí? Eso lo hace mucho más creíble ese valor que usted, ese precio con el cual está midiendo ese activo. Pero viene un nivel 2, en donde esa jerarquía del valor razonable hace referencia específicamente a los datos de entrada que son diferentes a los precios cotizados dentro del nivel 1, que sean directa o indirectamente observables. Entonces, por ejemplo, puedo utilizar un criterio que diga el flujo de caja descontado utilizando la tasa oficial. Pues sí, se está basando en unas métricas que son algo confiables, pero va perdiendo valor en alguno de esos criterios. En algún momento se corre un riesgo mayor que en el nivel 1. Y el nivel 3 es el peor. ¿Por qué? Porque básicamente se hace con datos de entrada que no son observables. Por ejemplo, que utilice el método del flujo de caja descontado utilizando la tasa definida por el área de tesorería sobre la base de un modelo interno. O sea, ya esto, el área de tesorería y el modelo interno, eso me hace ver que es un criterio hecho a la medida de la empresa. Y si es hecho a la medida de la empresa, eso es fácilmente manipulable. Entonces, ya hace que yo como tercero que quiero comprar eso, yo ya desconfíe de ese tema. ¿Por qué? Porque los criterios que se utilizan son fácilmente manipulables o manejables a criterio de la empresa. Y eso genera desconfianza. Entonces, es un proceso menos confiable, puesto que es potencialmente susceptible de ser manipulado por quien lo aplica. Entonces, no es para nada, este nivel 3 no es confiable, precisamente porque goza de este tipo de situaciones que generan desconfianza. Y ya para finalizar este tema de la sesión pasada, pues vamos a hablar acerca del caso práctico en el cual pues, les pido el favor puedan participar para mirar su criterio y ver cómo interpretan el caso. ¿Listo? Básicamente aquí nos dice que la empresa Inversiones UBI S.A. adquiere el 2 de enero de 2018 2.500 acciones, ¿sí? Y digamos que aquí hay que empezar a leer con detenimiento el ejercicio, y esto nos pasa siempre. En el área de contabilidad nos llega una factura. Dice, es que compramos acciones por 50 millones de pesos. Ok, pero ¿esas acciones son para qué? ¿Para especular con ellas? Es decir, es esperar el momento más indicado cuando suban de precio y ahí sí salir a venderlas, o es porque la empresa quiere tener control sobre esa otra empresa a la cual está comprando las acciones. Yo puedo estar mirando, somos Inversiones UBI-SA, o sea, somos la universidad y queremos comprar, qué sé yo, las acciones de un colegio, ¿sí? Entonces digo, ok, ¿es porque la universidad quiere tener el control de ese colegio o es simplemente porque sabe que esas acciones que compra hoy, mañana las va a poder vender mucho más caras? Entonces hay que saber cuál es el objeto con el cual se está haciendo esa transacción, porque eso me va a llevar a registrar o al reconocimiento de esa transacción en una cuenta o en otra. No es lo mismo tener esas acciones que aquí están, que yo las quiero
tener disponibles para la venta, es decir, quiero esperar el momento más indicado para venderlas y obtener el máximo de utilidad. En ese caso, pues las voy a llevar como un instrumento financiero, ¿sí? O si por el contrario yo lo que quiero es tener el control, ir comprando acciones de a poquito de esa empresa, porque mi interés es tener el control de esa empresa de aquí a 5 años. Entonces, esas acciones yo las voy a tener que reflejar en el patrimonio. Entonces, mire que eso cambia completamente en donde yo voy a hacer el reconocimiento de esa transacción. Entonces, aquí ya el ejercicio nos dice que acabamos de comprar 2.500 acciones, pero que nosotros no queremos tener el control de la empresa. ¿Por qué? Porque compramos 2.500 acciones de Ecopetrol. Entonces, ¿cuándo vamos a tener el control de Ecopetrol? Esos son millones de acciones las que hay en el mercado. Y con 2.500 jamás vamos a tener el control y posiblemente va a ser muy difícil que podamos comprar el 50%, el 50.1% de las acciones que hay en el mercado. Entonces, digamos que eso nos va delimitando el alcance y el propósito con el cual se hizo esa compra. Y nos dice que esas 2.500 acciones son a 1.000 pesos cada una y además incurrimos en unos gastos de 270.000 pesos. ¿Por qué gastos de 270 si yo estoy comprando acciones? Porque por lo general, cuando usted va a comprar acciones, eh, usted se acerca a un comisionista de bolsa. Eso es una buena práctica. ¿Por qué le sirve acudir a un comisionista de bolsa que le va a cobrar y le va a subir el precio de las acciones? Porque básicamente ese comisionista de bolsa le hace a usted un test en donde dice qué tan tolerante o no es usted al riesgo en la compra de esas acciones. Entonces, lo primero que el cliente hace es decir, bueno, el cliente no, el comisionista de bolsa le dice, bueno, ¿usted quiere comprar las acciones usted como persona natural o como empresa? No, yo las quiero comprar como persona natural. Ah, bueno, ¿cuántos años tiene? Ah, no, yo tengo tantos años. Ah, ok. ¿Sufre alguna enfermedad crónica? No, nada. Ah, ok, perfecto. ¿Qué, ¿Cuántas personas tiene a su cargo? No, tengo 4 hijos, mi esposa y la ex esposa. Pues ya como que dice, uy, este man está con muchas responsabilidades. Y fuera de eso, mis papás dependen de mí, grave, ¿sí? Entonces, bueno, eso es como que un punto negativo. Le dice, bueno, ¿usted cuánto gana al mes? No, no, tanto. Ah, ok. Entonces, todo eso, digamos que ese comisionista de bolsa arma un perfil y dice, ¿sabe qué? Usted no es muy tolerante al riesgo. ¿Sí? Usted no se puede dar el lujo de perder con esta inversión. Entonces, yo no le recomiendo que compre acciones de Ecopetrol porque eso va a estar subiendo y bajando en el día a día y pues posiblemente se lleve una sorpresa de aquí a mañana. Entonces yo le recomendaría unas acciones más seguras, ¿ok? Entonces compres unas acciones de Cementos Argos, unas acciones de la compañía Mineros S.A., de ese tipo de acciones que no fluctúan tanto y que son más bien seguras. Entonces, para eso acude uno a ese comisionista de bolsa, pero ese servicio le cobra, tiene un costo. En este caso, está evaluado en 270.000 pesos, ¿ok? ¿Qué más nos dice el ejercicio? Nos dice que el valor razonable al 31 de diciembre de 2018 fue de 3.250.320 y que el 31 de julio de 2019 esas acciones que compramos el 2 de enero del 2018 las vendimos por 3.630.500. ¿Qué entienden del ejercicio así nomás, leyendo el párrafo, leyendo el enunciado? Digamos, ¿cuál sería la medición inicial? Profe, sería el de la compra de las acciones. Sí, entonces, Mauricio, ¿cuál sería el valor? Es decir, ya sabemos que compramos unas acciones, entonces ya reconocimos que son unos instrumentos financieros y además lo tenemos que medir. ¿Cuál sería esa medición inicial? ¿Por qué valor? Eh, los costos, digamos, de las 2.500 acciones por 1.000 cada uno, más los gastos de compra de 270.000. Perfecto, entonces estaríamos hablando que esa medición inicial asciende a 2.770.000, ¿cierto?
Sí, profe, 2.700.000. Perfecto, Mauricio, muy bien. Ah, bueno, perdón. Entonces, muy bien, Mauricio, ese primer punto ya quedó. ¿Qué nos pide el ejercicio? Nos dice, determina el costo de adquisición. Ya Mauricio lo hizo. Ya dijo, ese costo de adquisición es las 2.500 acciones por 1.000 pesos cada una más los 270.000 que incurrimos para poderlas comprar. Entonces, ya determinamos el costo. Bueno, Mauricio lo determinó. El segundo punto nos dice, determine el valor razonable a 31 de diciembre de 2018. Aquí ya nos dice, mire, el valor razonable a 31 de diciembre de 2018 fue de 3.250.320. El tercer punto nos dice, determine ahora la utilidad de la venta de las inversiones. ¿Por qué? Porque es que el 31 de julio de 2019 vendimos esas acciones. ¿En cuánto las vendimos? En 3.630.500. Y luego nos dice, realice los respectivos asientos contables. Entonces, con esta información, lo que hacemos es, el primer punto, determine el costo de adquisición y Mauricio ya nos dijo, no, eso es fácil, tomo las 2.500 acciones por los 1.000 pesos más los 270.000, entonces lo que yo debo registrar como medición inicial por esa compra es 2.770.000. Perfecto, Mauricio. Ahora el segundo punto, tenemos que determinar el valor razonable del 31 de diciembre de 2018. ¿Quién me dice cuál es cómo se calcula? De pronto Jamie, o Patricia, o Kelly. ¿No? ¿Ninguna? Mauro, ¿y tú qué opinas? Recuerda que por cada participación te voy dando puntos, hermano, y eso te suman para el tema de que quedes eximido, ¿ok? Profe, yo creería que, bueno, aunque ahí ya dice que el valor razonable a 31 de diciembre es de 3.250.320, yo creía que se determina ese valor razonable a cómo están las acciones a esa fecha. Ok, sí, Porque así se calcula. ¿Perdón? como se encuentra en la bolsa de valores, es como yo creería. Perfecto, ese es el criterio, está muy bien. Y ese criterio nos dice, sí, a ese día en la bolsa de valores, esas 2.500 acciones valen 3.250.320. Entonces te pregunto, Mauricio, ¿tú colocarías a cierre a 31 de diciembre de 2018, tú dices medición posterior de esos instrumentos financieros, 3.250.320? Porque ¿qué hace el software contable? El software contable suma la medición inicial que está valorada en 2.770.000 y le sumaría la medición posterior porque como tenemos que elaborar el estado de situación financiera, suma la medición inicial más la posterior y dice, esos instrumentos financieros están valorados al cierre del periodo en 6 millones y pico. ¿Será que ese es el criterio? ¿Tú ibas a decir algo, Jamie? Profe, yo lo restaría y colocaría el resultado. Perfecto. ¿Por qué harías esa resta, Jamie? Estamos haciendo el cierre y pues estoy como mirando cuál es la ganancia que obtuve con la venta de esas acciones. Perfecto, muy bien, Jamie. Esa es la operación que hay que hacer. Entonces, básicamente lo que hicimos fue tomar las 2.500 acciones por los 1.000 pesos cada una, eso me da 2.500.000, más los 270 me da 2.770.000. Pero me dice el ejercicio, me dice, tranquilo, usted no se ponga a entrar a la bolsa de valores, no se ponga a calcular precios, yo se lo doy de una vez. Valen a 31 de diciembre, esas 2.500 acciones están valoradas en 3.250.320. ¿Qué hace uno? Toma los 3.250.000 menos los 2.770.000 y eso me da la diferencia que yo puedo decir, eso lo reconozco como una utilidad. Pues no lo voy a llevar como una utilidad, ahorita en el asiento contable lo identificamos, pero básicamente aquí para hacerlo claro es si yo vendiera
a 31 de diciembre, esas 2.500 acciones estaría obteniendo una utilidad de 480.320 pesos. Entonces, eso es ese saldo, esa diferencia, esos 480.000, es la medición posterior de esos instrumentos financieros. Es lo que se ha valorizado esos instrumentos financieros. Puede que se valoricen, puede que pierdan valor, ¿ok? Puede pasar alguna de las dos. Entonces, muy bien, Jamie. En este caso, digamos que el valor razonable nos lo da el ejercicio, pero nosotros lo que debemos registrar como medición posterior son 480.320. ¿Por qué? Porque el software contable toma los 2.770.000, va y suma los 480.000 y dice, va a reflejar en el estado de situación financiera el total de los 2.770.000 más los 480, dice, esos instrumentos financieros al cierre suman o están valorados en 3.250.320 pesos. ¿Ok? Recuerden que esos 3.250.320 que se toma como el valor final de esas acciones a 31 de diciembre, se convierten en el valor inicial al 1 de enero de 2019. ¿Ok? Entonces, finalizamos nuestro ejercicio contable el 31 de diciembre de 2018 con unas acciones a 3.250.320. Y arrancamos el otro periodo, el 2019, el 1 de enero de 2019, esas acciones están reconocidas con una medición inicial para el 2019 de 3.250.320. ¿Ok? Eso es importante para el tema de las contabilizaciones. ¿Listo? Ahora, ya Mauricio hizo el primero, Jamie elaboró el segundo. Ahora el tercer punto nos dice, ok, ahora determine la utilidad de la venta de las inversiones. Esas ventas las hicimos el 31 de julio de 2019 y nos dice que las vendimos por 3.630.500. ¿Cuál sería la operación que hay que hacer ahí? Profe, ahí sería... ¿Sí? Profe, ahí sería a esa... Dice que se vendieron en 3.630.500, restarle lo que nos valieron, que fueron los 2.770.000. Perfecto, muy bien. Esa es la operación. Y eso nos determina cuánto fue lo que realmente nos ganamos en esa transacción. Invertimos 2.770.000, las vendimos en 3.600.000, nos ganamos 860.500 pesos en esa transacción. Ahora, contablemente esto tiene una diferencia. ¿Listo? ¿Por qué una diferencia? Porque una es la foto a 31 de diciembre de 2018 y otra es la foto a 31 de julio de 2019. Ya lo explicamos en las contabilizaciones. Entonces, claro hasta ahí. Sí, perfecto, muy bien Mauricio, muy bien Jamie, muy bien Kelly. Entonces, las contabilizaciones, ya esto tiene otro tinte, aquí hay que contemplar más cositas. Por ejemplo, lo primero que hay que hacer es el reconocimiento y la medición inicial. Entonces, nosotros tomamos un activo financiero que se denomina inversiones, ¿sí? Y ¿en qué tipo de inversiones eran? Unas inversiones que hicimos en compra de acciones de una compañía hotelera. ¿Por cuánto? Por 2.770.000. ¿Listo? Y eso nos generó una cuenta por pagar a un comisionista de bolsa por los 2.770.000. ¿Ok? ¿Por qué la cuenta por cobrar? Porque por lo general como empresa nosotros necesitamos para poder sacar el dinero una factura. Entonces hablamos con el comisionista de bolsa de confianza o el que sea, decimos, oiga, quiero comprar estas acciones, pero necesito que me las liquide, me diga cuánto valen, me las facture y yo en una semana le estoy enviando el dinero. Ah, perfecto, no hay problema. Entonces, me generan la factura, yo la causo y luego, a los 5 días, cuando giro la plata, entonces cancelo esa cuenta por cobrar de 2.770.000 y eso va contra el banco por el valor de 2.770.000. Entonces, aquí ya legalicé la compra. Entonces, hice el reconocimiento que era un activo financiero, inversiones, y además hice la medición inicial que estuvo medida en 2.770.000 pesos, esa compra
de esas acciones. ¿Ok? ¿Claros hasta ahí? Perfecto, muchas gracias. Entonces, el segundo punto es la medición posterior a 31 de diciembre de 2018. Y aquí es donde el tema empieza a ponerse un poquito más minucioso. ¿En qué sentido? En que básicamente lo que hacemos es tomar a 31 de diciembre, tomamos la foto de, bueno, ¿cuánto valen las acciones a 31 de diciembre de ese año? Entonces decimos, el ejercicio nos decía, vale 3 millones, ya no me acuerdo, 3 millones 200 algo. Entonces, sí, que creo que costaban 3 millones 200 algo. Entonces, simplemente lo que hacíamos era la resta de ese valor razonable total, 3 millones 200 menos los 2 millones 770. Eso nos da una diferencia de 480.000, que es el dato que nosotros debemos registrar como esa medición posterior de ese instrumento. Entonces sería, lo contabilizamos como activo financiero inversiones en la cuenta 12054002. Mire que esto, ¿por qué utilizamos este guión y acompañado de esos dos dígitos? Porque imagínense que teníamos esta cuenta 120540, que es la que nos registra la compra de las acciones, pero esa misma cuenta 120540 con este guión 02, lo que me está indicando es que yo todavía no me desprendo de esas acciones, sino que las tengo contabilizadas en esta cuenta revalorización de acciones. Ahí tengo el mayor valor de esa inversión que hice, que hoy está contabilizada, hoy no, el 31 de diciembre de 2018 está contabilizada en 480.320. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Y esto es una muy mala práctica que se hace en muchas empresas. Y es que por lo general llevan dos contabilidades. O sea, y eso es un delito. ¿Sí? Eso es lo peor que uno puede hacer en el área contable. ¿Y por qué lo hacen? Dicen, es que yo en una parte llevo la contabilidad y ahí hago las mediciones a valor razonable o el criterio que utilice, pero como no se ha materializado, entonces lo tengo allá en ese libro de contabilidad, y en este libro de contabilidad oficial, aquí ya tengo, cuando venda esas acciones, aquí ya las registro. Eso no se debe hacer. Usted no tiene por qué tener dos libros. Eso no lo hace ningún país. Estos son normas internacionales. Entonces, para eso usted utiliza estos indicadores, en este caso el 02, que le va a mostrar, que le va a indicar a usted en su empresa que si bien es cierto, usted todavía no ha vendido las acciones, que si bien es cierto, esto no es utilidad, esto no es un dinero disponible que tiene, sí lo está contabilizando y está realizando la medición posterior en su contabilidad. Y lo está revelando revelando, sino lo está contabilizando en una cuenta específica que se llama revalorización acciones, pero con esta característica, guión 02. Y así se debe manejar todas las cuentas que tenga usted en su contabilidad y que necesite hacerle medición inicial y medición posterior. Que no se haya desprendido de ellas, pues no implica que usted tenga que crear otro libro de contabilidad por allá oculto, en donde solamente tenga, digamos que reflejado contablemente esa transacción, y en el otro libro, cuando las venda, ahí sí las va a reflejar. Eso no se hace. Es un único libro de contabilidad el que se va a tener. ¿Ok? Entonces, habiendo hecho esa salvación a 31 de diciembre de 2018, hacemos este registro, ¿ok? Una revalorización de acciones. ¿Contra qué lo llevamos? Contra una cuenta ingresos no operacionales, la 429595, otros, revalorización de acciones al crédito por 480.320. Eso a 31 de diciembre. Entonces, cuando yo cierre contabilidad, genero los estados financieros, me toma la medición inicial de los 2.770.000 más estos 480.320, y me va a mostrar que esas inversiones están valorizadas al final en 3 millones y pico, ya ni me acuerdo, 3.200.000 algo, ¿ok? Y ahora registremos la contabilización de la venta de las acciones. Entonces, ¿cómo vendría a quedar eso? Básicamente, tenemos el disponible, porque nos entró esa plática a nuestro banco,
el valor de 3.630.500 pesos, que ese fue el valor de la venta de las acciones. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que tenemos que seguir hilando un poquito más fino. Entonces, me ingresó esa plata a mi cuenta bancaria y yo ya me desprendí de esas inversiones. Ya no tengo esos 3.250.320 a 31 de julio, porque esa fue la fecha en la que vendí esas acciones. Ahora, tengo unos ingresos no operacionales de 480.320 pesos. ¿Ok? ¿A qué hace referencia a esos 480.000 pesos? La medición posterior que hicimos en el asiento contable anterior, estos 480.320, específicamente estos de acá, que son lo de la revalorización de acciones, que está en el crédito, me lo llevo al débito, cancelo esa cuenta, esos 480.000, y registro los ingresos no operacionales, utilidad en venta de inversiones, la totalidad de la utilidad, que fueron 860.500 pesos. De esta manera me da sumas iguales, 4.110.000 a ambos lados de la igualdad. Entonces, esto hay que tenerlo presente porque en muchas ocasiones podemos cometer errores tan simples solo porque no vimos la magnitud de la transacción, no preguntamos o no consultamos qué podía estar pasando o cuál era la intención que tenía la empresa al comprar ese tipo de bienes. Por ejemplo, si yo soy un empresario, tengo mis bodegas, tengo mis oficinas y veo que al lado están vendiendo una bodega muy barata porque la empresa quebró y está tratando de salir de sus activos. Entonces yo voy y le digo, bueno, ¿cuánto vale la bodega? No, 800 millones. Listo, le doy 500 millones ya en efectivo. Ah, bueno, listo, se la vendo. Ok, hicimos papeles, yo ya soy el tenedor de ese activo, pero entonces me van a preguntar en contabilidad, bueno, ¿y usted para qué compró ese bien? ¿Quiere utilizarlo como bodega también? Le dice, no, yo con la bodega que tengo es suficiente. No, yo lo que quiero eso es para arrendarlo. Ah, ok. Si no preguntamos, lo más probable es que ingresemos esa transacción como propiedad, planta y equipo. Y recuerde que si lo metemos dentro de propiedad, planta y equipo, es porque vamos a utilizar ese activo en el desarrollo del objeto social de la compañía. En este caso no lo vamos a hacer. Y no lo vamos a hacer porque el dueño dijo, no, yo con la bodega que tengo eso ahí me sobra espacio, ¿para qué voy a comprar otra? No, esa bodega la quiero alquilar, porque es que sé que hay tal empresa que necesita una bodega, entonces yo la voy a alquilar a tanto. Ah, ok, entonces me la llevo como una propiedad de inversión y ahí ya cambia completamente el concepto, ¿ok? Entonces, eso nos afecta en ese tipo de cosas. Y la medición se hace de manera muy diferente. No es lo mismo comprar una bodega para desarrollar el objeto social de la empresa, es decir, llevarla como propiedad, planta y equipo, a medir una propiedad de inversión. La norma internacional me dice que si va a realizar la medición de una propiedad de inversión, lo tiene que hacer obligatoriamente al valor razonable, ¿ok? Mientras que si lo va a hacer como propiedad, planta y equipo, usted lo puede hacer al costo, es decir, súmele los gastos notariales, súmele todas esas otras arandelas que tiene que hacer para poder poner ese activo a disposición de la empresa. Entonces, esas diferencias son muy importantes. Puede que a veces suenen como muy simples, pero el impacto que tienen en la contabilidad es muy fuerte. ¿Ok? Entonces, con esto pues damos por terminado lo de la sesión de la semana pasada. Era bien importante aclararlo para tener este tipo de conceptos bueno, lo más claro posibles. Y ahora sí entramos de lleno a nuestra temática de hoy, que es todo lo que tiene que ver con inventarios. ¿Ok? Ahí están viendo ya la presentación de inventarios. Señor. Perfecto, muchas gracias. Entonces, digamos que con el tema de inventarios es muy importante, no solo por lo que representa para la organización, sino la dinámica y el impacto que tuvo el tema de inventarios a nivel del estándar internacional. Entonces, este tema lo vamos a ver de la siguiente manera. Vamos a abordarlo desde la óptica de la definición y los métodos de valoración de inventarios. Hablaremos también
acerca del reconocimiento de los inventarios y en última, adivinen, la medición de los inventarios, ¿ok? Que lo vamos a hacer a nivel de costo, valor neto realizable y tenemos que aplicar el tema del deterioro. Entonces son temas que son bien importantes y que además están contemplados dentro del taller que hay que presentar para la unidad número 2. A propósito, hago aquí el paréntesis, recuerden que este fin de semana, el domingo, es la entrega del taller de la unidad número 1 y el mismo domingo desde las 00 horas hasta las 23:59 va a estar habilitado el examen en la plataforma para que lo pueda contestar en cualquier momento, ¿listo? Son 10 preguntas, máximo son 35 minutos y va a ser muy sencilla, entonces, como para que lo tenga presente, ¿listo? Cierro ese paréntesis y continuamos entonces con nuestra presentación. Digamos que, de acuerdo con lo que dice la definición de la NIC 2, que es como la norma, la norma madre de los inventarios, para el estándar de las NIF plenas y para el estándar de las NIF pymes, viene siendo la sección 13. Entonces, digamos que tanto la NIC 2 como la sección 13, tanto el estándar para grupo 1 como el estándar para grupo 2, ahí estas tienen todas las especificaciones de cómo se debe interpretar los inventarios al interior de las organizaciones. Entonces, básicamente, se entiende que los inventarios son, obviamente son activos, pero son activos que tienen una particularidad muy importante y es que son activos que se adquieren con la finalidad ¿de qué? De ser vendidos en el ciclo normal de las operaciones del negocio, bien sea en forma de materias primas o materias primas que han sufrido un proceso de transformación para convertirlos en un producto final y ese producto final ponerlo a la venta, bien sea en forma de materiales, de repuestos, de suministros, etcétera, etcétera, para ser utilizados en procesos productivos enfocados en ventas posteriores. Entonces, en resumen, se considera como inventarios, se considera como inventarios o las características de los inventarios son activos que se mantienen para la venta, los inventarios son activos que están en proceso de producción para la venta y los inventarios son activos que se encuentran en forma de materiales o suministros que van a estar disponibles para la venta. Y según las definiciones de la NIC 2 y de la sección 13 del estándar para pymes, los inventarios son activos que se adquieren para ser vendidos en el ciclo normal de las operaciones del negocio. Esa es la definición de inventarios. Ahora, digamos que desde la óptica de los costos, los inventarios, cuando uno habla de costos al interior de una empresa, debe tener presente que hay unos inventarios de materia prima. Esos inventarios de materia prima pues son fundamentales porque ese es el bien que yo voy a transformar y voy a convertir en otro material mucho más sofisticado. Por ejemplo, la madera la transformo y la convierto en un comedor o la convierto en unos muebles de sala, etcétera, etcétera. Entonces tengo la materia prima, tengo la mano de obra y tengo los costos indirectos de fabricación. Estos son los tres componentes de los costos dentro de una empresa. Materia prima, que es la base del elemento que yo quiero comercializar, ¿ok? Pero que lo puedo comercializar en forma de materia prima, lo puedo hacer. Pero por lo general, lo que yo vendo, porque mi objeto social es la venta de muebles de madera, entonces yo no me voy a poner a vender tablas de madera, sino que voy a vender los muebles ya transformados. Pero para poder llegar a esos muebles ya transformados, yo tengo que incurrir en una contratación de mano de obra. Puede que sea una mano de obra calificada, puede que sea mano de obra no calificada. Cada uno hará su parte dentro del proceso y voy a incurrir en unos costos indirectos de fabricación. Es decir, voy a tener que incurrir de pronto en costear temas de arriendo, temas de depreciación de las máquinas. Todo eso me puede llegar a afectar, ¿ok? Entonces, básicamente aquí me dice que todo producto tiene materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. El costo de los inventarios comprenderá la suma de todos los costos derivados de su adquisición y de su transformación. Eso en general, cuando yo miro
cuánto me costó la materia prima, cuánto me costó transformarla y esas otras cosas que yo debí tener en cuenta para calcular el costo total de la mercancía y con base en eso determinar cuál es la utilidad que quiero obtener, pues todo eso lo debo tener perfectamente medido al interior de la empresa. Entonces, digamos que los inventarios son un componente muy importante en las entidades comercializadoras, en las entidades industriales, en las entidades de servicios. Saber en qué momento se les puede realizar el adecuado reconocimiento y cómo medirlos, digamos que eso es clave en un departamento de contabilidad. Recordemos que los inventarios son el principal activo que puede tener una entidad en términos de su relevancia en la operación y también en el aporte que generan a la liquidez de la organización. Entonces, los inventarios se clasifican como activos corrientes. Digamos que, ¿por qué se clasifican como activos corrientes? Se hacen bajo la presunción de que van a tener una rotación permanente. Los voy a estar moviendo frecuentemente, ¿ok? Y esos inventarios son vitales para generar el flujo de caja necesario para que la entidad pueda operar. De acuerdo con el párrafo 4.3 del marco conceptual para la información financiera, ahí nos especifica que los activos son recursos económicos presentes, controlados por la entidad como resultado de sucesos pasados. Esa es la definición clásica de activos. Pero sucede que un recurso económico es un derecho que tiene el potencial de producir unos beneficios económicos. Ahora bien, desde la óptica de los estándares financieros, desde la óptica de los estándares internacionales, es necesario no perder de vista los siguientes aspectos que influyen en el reconocimiento de los inventarios como activos. Entonces, dentro de eso debemos tener en cuenta los siguientes aspectos. Todo lo que tiene que ver con, digamos que para poder reconocer un activo, yo debo tener presente los derechos a beneficios económicos que me va a generar. Es decir, ese primer ítem, derecho a beneficios económicos, hace referencia a esos beneficios económicos de un activo que hacen énfasis a su capacidad para generar flujos de efectivo o equivalentes al efectivo para esa empresa. Esos flujos, digamos que pueden generarse por la utilización directa del activo, como es el caso de la maquinaria, como es el caso de los muebles y el caso de los edificios, de las edificaciones, de la propiedad, planta y equipo, que básicamente permiten la generación de esos beneficios económicos y además posibilitan la producción de los bienes o la prestación de los servicios que a su vez generan los ingresos de esa entidad. Luego viene otro aspecto bien importante y es la determinación del control. Digamos que, al igual que con los otros elementos del activo, una condición muy importante para el reconocimiento de los inventarios es la existencia del control. Ese inventario se reconoce en el momento en que la entidad obtenga su control efectivo, su control total, teniendo en cuenta que ese control no está supeditado simplemente a tenerlo yo físicamente, sino que yo debo asumir que a ese inventario lo voy a proteger, lo voy a tener en un sitio adecuado. Si son bienes perecederos, pues los voy a tener los debo tener como en un sitio refrigerado, con una temperatura ambiente controlada, etcétera, etcétera. Entonces, eso es control. Que yo no solamente digo, sí, lo tengo controlado porque es que yo lo tengo ahorita, me pertenece, ¿sí? No, eso no es solamente el tema del control. El control hace referencia a los cuidados que usted implementa para proteger esos bienes. Entonces, usted dentro de la empresa alquila de pronto un servicio de alarma, alquila seguridad, tiene algunas maquinarias que le protegen esos inventarios de una o de otra manera. Imagínese que usted, por ejemplo, compra tablones de madera para convertirlos en muebles de madera para comercializarlos.
Pero sucede que la madera, cuando usted la compra así en bruto, tiene que pasar por un proceso de calefacción. ¿Por qué? Porque esa madera ha adquirido mucha humedad mientras ha estado por ahí rodando de proveedor en proveedor. Entonces, cuando usted adquiere esa madera, usted primero debe pasarla por unos hornos que lo que hacen es secar la madera para que quede ya lista para ese proceso de transformación. Cuando usted ya tiene esa madera y empieza a ejecutar ese tipo de acciones, usted ya está empezando a tener control de esos bienes, de esos inventarios, ¿ok? Entonces, control no solamente se refiere a que, ay, si yo ya lo tengo, ya, mire que en la contabilidad aparece registrado que esos inventarios me pertenecen. Sí, eso es una parte, ¿sí? La otra parte es cómo usted protege, cómo usted cuida que esos bienes, que esos inventarios no se le van a deteriorar, que esos inventarios no se le van a perder, que esos inventarios no van a sufrir un daño por tráfico, por manipulación, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de este componente de determinación de control, es bien importante tener presente que la recepción del inventario en las bodegas de la compañía no es necesariamente un indicador de sostenimiento de control sobre esos bienes. Y que además que la situación contraria, es decir, el hecho que no los tenga dentro de la bodega, tampoco es un factor determinante para el no reconocimiento de esos inventarios. Entonces, básicamente lo que se hace es que la empresa debe establecer mediante el análisis de cada fase de la operación el punto del proceso de adquisición en el cual yo como empresa obtengo, o bueno, no obtengo, sino que asumo los riesgos, pero también asumo las ventajas significativas de ese activo. Y para poder determinar esa cuestión, hay que revisar los términos de negociación entre el vendedor y el comprador. ¿Ok? También, dentro de ese reconocimiento de activo, viene un componente y es la exposición a riesgos. El hecho de hablar de activos, cuando hablamos de activos, pues también digamos que debemos considerar la gran cantidad de riesgos, pero también la gran cantidad de beneficios que están asociados a esos activos. Para poder determinar en medio de una negociación la parte entre las entidades involucradas en el negocio que debe reconocer el inventario, hay que establecerse el grado de exposición a riesgos y el nivel de control sobre los beneficios. Entonces, básicamente, la entidad que ostente la mayor cantidad de riesgos y que ostente la mayor cantidad de ventajas es la entidad que debe reconocer esos bienes como activo. ¿Ok? Ahora bien, en algunos casos es posible que varias entidades tengan riesgos y ventajas sobre ese mismo activo, en cuyo caso, pues digamos que cada empresa va a reconocer la parte del activo sobre la cual tenga riesgos y ventajas, ¿sí? Esos riesgos que están asociados a un activo son, entre otros, entre muchos otros, por ejemplo, el riesgo de pérdida, el riesgo de robo, el de incendio, el de terremoto, uno que se dio en el 2019 y en el 2021 en Colombia, que fue el tema de la conmoción civil o conmoción popular, todos los temas de azonada, de anegación, esos son riesgos que están asociados a un activo. Y también están las pérdidas por disminución en los precios del mercado de ese activo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usted compró barriles de petróleo, ¿sí? Los necesita para transformar ese petróleo y convertirlo en un bien final. Usted compró esos barriles de petróleo a $60 y el día que va, digamos que en el momento en que decide utilizarlos, ya ese barril de petróleo no vale los $60 a los que los compró, sino que básicamente pudo haber perdido precio y está en $40. Entonces, todo ese tipo de pérdidas por disminución en los precios del activo también, digamos que es un riesgo asociado a esos bienes. Y el último componente habla acerca de lo que es la medición fiable. Digamos que en términos de inventarios, solo pueden reconocerse en los estados financieros los activos que puedan medirse con fiabilidad. De ahí que si este criterio no se cumple, la partida debe revelarse en notas a los estados financieros, pero no incluirse con una medición que pueda sobrevalorar o pueda disminuir o subestimar el importe de esos activos.
Este es el caso, por ejemplo, de las marcas generadas internamente al interior de las compañías, que no puede reconocerse porque generalmente no es posible determinar el valor por el cual pueden llegar a venderse esas marcas. Entonces, pues digamos que ahí eso es un tema que le juega en contra a las empresas. Eso es los ítems que hay que tener en cuenta para poder realizar el reconocimiento de un activo catalogado como inventario. Pero después del reconocimiento viene la medición inicial. Entonces, digamos que frente al tema de medición inicial, esas entidades que están clasificadas en el grupo 2, las pymes, esas empresas deben cumplir las indicaciones normativas que están detalladas en el anexo 2 del decreto 2420 de 2015, en cuya sección 13 se aborda el tema específico de los inventarios y se establece que para que una empresa, una pyme, pueda reconocer inicialmente los elementos que conforman esa categoría, la empresa debe realizar una medición sobre el costo. Entonces, ¿cómo se cómo se asigna el costo a los inventarios? Sucede que para esa asignación del costo a esos inventarios, el estándar internacional dispuso la incorporación de la totalidad de los costos que se deriven de su adquisición y transformación, al igual que todos aquellos en los que se incurra para acondicionarlos y ubicarlos con fines de venta o de utilización. De todo esto vamos a hacer ejercicios, no se preocupen, esto es simplemente la parte teórica. En la parte práctica, todo lo que les estoy diciendo ahorita lo van a comprender mucho mejor. Y digamos que ya asignamos el costo a esos inventarios. Ahora, ¿cómo medimos esos costos? Entonces, esa medición de los inventarios puede involucrar tres tipos de costos. Los costos de adquisición, ¿sí? Puede incurrir también o puede contemplar los costos de transformación y otros costos generales. Y dentro de cada uno de ellos hay que tener en cuenta, entonces, en primera instancia, los costos de adquisición que hay que contemplar el precio de compra, los aranceles de importación, si es que son materias que traemos del exterior. Hay que incluir los impuestos no recuperables. ¿Qué es un impuesto no recuperable? Por ejemplo, los impuestos de nacionalización, esos no los vamos a recuperar. Pero, como por lo general esa compra de esos bienes incurre en IVA, el IVA es recuperable. Entonces, el IVA yo no lo puedo contemplar acá porque la norma me dice, ojo, solo contemple los impuestos no recuperables. ¿Ok? Luego puedo contemplar los transportes. Debo tener en cuenta que si hubo descuentos, los debo restar. Y si hubo rebajas, también las debo restar de ese costo de adquisición. Eso en primera instancia, costo de adquisición, pero también tenemos unos costos de transformación. Aquí vamos a incluir la mano de obra directa y vamos a incluir los costos indirectos de fabricación fijos y variables según la distribución que tengamos diseñada al interior del el estado de costos de la empresa. Y el último ítem tiene que ver con los otros costos generales, que son todos los demás costos que están asociados en los que se haya incurrido para disponer en adecuada condición y ubicación los bienes en particular. ¿Okay? Entonces, esos son como los ítems que debemos tener en cuenta al momento de realizar la medición inicial de esos inventarios. Ahora bien, veamos un ejercicio como para tener un poquito más de contexto de lo que hemos hablado. Nos dicen que la empresa Intelecto S.A. realiza la importación de computadoras con los siguientes gastos. Precio de mercancía, $60,000. Seguros, $500. Aranceles, $1,200. Transporte, $1,500. IVA, que asciende a $11,400. Y gastos de importación, $500. Toda esta sumatoria me da $75,100. ¿Ok? Y nos piden determinar el precio unitario de las computadoras considerando que son 200 unidades y luego realizar los asientos contables correspondientes. Entonces, ¿cuál sería el costo total de esos computadores? Ok,
¿Qué piensan? ¿Será que dentro de los costos hace parte el precio de mercancía? Profe, buenas noches. Hola, Nereida, ¿cómo vas? Pues yo creo que del total, 75.100 se dividen por los 200 computadores. Ok, ese es un criterio, pero recuerda que yo debo tener en cuenta para determinar, para realizar esa medición inicial, yo debo tener en cuenta todos los costos en los que incurro y eh, los impuestos que no son recuperables, ¿ok? Entonces, digamos que aquí, dentro de los impuestos que no son recuperables, pues obviamente tenemos los aranceles. El IVA. El IVA, ¿cómo lo ves? Ese no es recuperable, ¿no? No, el IVA es recuperable. ¿Por qué? Porque cuando yo lo venda, voy a cobrar IVA al momento de la venta, al momento de la venta de ese bien ya transformado. Entonces, recupero ese IVA. ¿Listo? Por ende, este IVA no hace parte del costo, ¿ok? Porque la norma me dice, mire, usted debe tener en cuenta que los costos de adquisición debe tener en cuenta el precio de compra, los aranceles de importación, los impuestos no recuperables, es decir, los aranceles, pero no me puedo meter con el IVA porque el IVA lo voy a recuperar cuando venda esos bienes ya terminados. Puedo considerar los gastos de transporte, debo tener en cuenta que si hubo descuentos, los debo restar y si hubo rebajas, las debo restar. Entonces, en ese orden de ideas, en este ejercicio, con estos ítems, ¿cuál sería verdaderamente el costo de estos 200 computadores? Sería el precio de mercancía. 75.100 por los 200 computadores menos el IVA, menos Perfecto. sería el Ese es. 1,19. Ok, ese es el valor. Entonces, des en cuenta que yo debo medir, aquí estamos haciendo apenas el proceso de medición inicial. Cuando yo voy a hacer la medición inicial, debo tener mucho cuidado con el IVA, porque el IVA no puede hacer parte de esa medición inicial. ¿Ok? Tal cual como lo decía Kelly y Jamie, pues básicamente en ese orden de ideas, la solución a ese caso es, la norma indica que todos los gastos en que se incurra hasta poner la mercancía disponible para la venta son parte del costo, menos los impuestos recuperables. Por esta razón, se deben incluir todos los costos menos el IVA, ya que este impuesto nos sirve como crédito tributario. Así las cosas, lo que vamos a tener en cuenta es el precio de la mercancía, como lo decía Jamie, los seguros, los aranceles, el transporte y los gastos de importación. Eso me indica que el total del costo de esos 200 computadores es 63.700. Es decir, que si yo tomo esos 63.700 y lo divido entre las 200 unidades, me indica que cada computador vale $318.50. ¿Ok? ¿Claro hasta ahí, hasta ese pedacito? Sí, Sí, Perfecto, señor. muy bien, muy bien. Gracias por participar. Entonces, ahora, ¿cómo contabilizamos este tipo de situaciones? Pues básicamente hacemos lo siguiente. Tenemos las importaciones en tránsito que nos da, que es el valor del costo de nuestros inventarios sin el IVA, que es del orden de los 63.700. Registramos por aparte el IVA, que equivale a 11.400. Y cómo fue que, digamos que como todavía está en tránsito la mercancía, entonces lo que hacemos es llevar eso a una cuenta de proveedores por la totalidad. 63.700 más 11.400 me da 75.100. Ese es el primer registro, ¿ok? Cuando ya esa mercancía pasa de estar en tránsito a tener ya esa mercancía en mi inventario, entonces la transacción pasa a ser inventarios computadoras por 63.700 contra importaciones en tránsito 63.700, porque básicamente estoy cancelando esta cuenta. ¿Por qué? Porque ya pasa de estar en tránsito a yo ya las tengo en mi bodega. ¿Listo?
Veamos otro ejercicio y los dejo para que se vayan a descansar. Nos dice, determinar el costo de inventario cuando existe una producción normal y digamos que en empresas industriales o manufactureras es muy importante determinar ese indicador. ¿Cuándo es producción normal y cuándo es producción anormal? Se puede dar producción anormal porque se produjo por debajo de la producción normal o se produjo por encima de la producción normal, ¿ok? Entonces, en este caso, vamos a determinar el costo en inventario cuando existe una producción normal al interior de la empresa. Nos dice, la empresa fabrica un producto, este le ha originado los siguientes costos para 100 unidades, que es la producción normal de esa empresa. Materia prima, 12.000, mano de obra, 16.000, costos indirectos de fabricación, 9.000, seguros de planta, 2.000, mano de obra indirecta, 3.000 y depreciación de maquinaria, 4.000. Todos estos costos me suman 37.000. Nos piden, determine el precio unitario considerando que se trata de 100 unidades y luego realice los asientos contables. En ese orden de ideas, entonces, tendríamos lo siguiente. Tenemos un costo unitario que asciende a $37.000. Sobre las 100 unidades nos indica que cada unidad tiene un costo de 370. ¿Ok? Ahora, la contabilización mientras el producto está en proceso. ¿Qué se hace? En este caso, tenemos el producto en proceso y ahí llevaremos en detalle la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Eso suman materia prima 12.000, mano de obra 16.000 y los costos indirectos de fabricación 9.000. ¿Por qué 9.000? Porque aquí atrás nos decía costos indirectos de fabricación 9.000. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que estamos registrando son estos tres ítems. La materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. 9.000 porque los seguros de planta suman 2.000, la mano de obra indirecta 3.000, ahí ya son 5.000, y la depreciación de la maquinaria 4.000. Estos son los 9.000 que estoy reconociendo como costos indirectos de fabricación. Entonces, esto es importante. Digamos que en una producción anormal lo que se afecta son los costos indirectos de fabricación. ¿Por qué? Porque prácticamente esa materia prima y la mano de obra son costos fijos. Lo que varía son estos costos indirectos de fabricación. Y depende de, cuando hay producción anormal, yo debo tener presente esa producción porque voy a reconocer hasta donde es normal como costos indirectos de fabricación. Es decir, cuando hablo de costos, los puedo recuperar. Pero esa fracción que no puedo recuperar porque de pronto realicé una producción por debajo de lo normal, eso que, digamos que puedo producir 100, digamos que la producción normal está valorada en 100 unidades, pero solamente pude producir 50. Entonces, quiere decir que solamente voy a reconocer el 50% de los costos indirectos de fabricación como costo y el otro 50% que no fui capaz de producirlo, lo voy a llevar como gasto. Entonces me va a afectar fuertemente mi estado de resultados. ¿Ok? Eso es para tenerlo presente cuando hagamos un ejercicio de producción anormal. ¿Ok? Hasta aquí, entonces vamos en 37.000 que suma ese costo y lo estamos simplemente contabilizando. ¿Ok? Entonces aquí decimos producto en proceso, 12.000 de materia prima, 16.000 de mano de obra y la totalidad de los costos indirectos de fabricación que asciende a 9.000. Eso va contra unas cuentas varias por un total de 37.000. Cuando el producto está en proceso. Cuando el producto ya pasa a terminado, la cosa cambia. ¿En qué sentido? En que yo tengo mi producto terminado, es decir, ya contabilizo ese producto terminado que anteriormente estaba en proceso y ascendía a 37.000, ya me lo llevo como producto terminado por 37.000 en el débito y descargo lo que son los otros conceptos de costos, que son la materia prima de 12.000, la mano de obra de 16.000 y los costos indirectos de fabricación de 9.000. De esta manera, pasé el producto en proceso a terminado. Entonces ya tengo un inventario de producto terminado que asciende a $37.000. ¿Ok?
dejémoslo ahí, como para no seguirlos saturando. La próxima semana hablaremos de más ejercicios. Esto se trata de puro ejercicio. Aquí no hay descanso. Esto es puro resolución de ejercicios con contabilizaciones. Hablaremos un poquito de aspectos teóricos que nos va a tocar, sobre todo cuando lleguemos al tema de descuentos, porque eso tiene una implicación. Lo evaluaremos y seguiremos haciendo más ejercicios al respecto, ¿ok? Eh, Luego nos meteremos con los sistemas de inventarios, los métodos de valoración de inventarios, el reconocimiento, que esto también es puro ejercicio, y digamos que de esa forma seguiremos haciendo más hasta llegar al tema de involucrarnos en el tema de deterioro, que es una parte que también hace, digamos que es un componente que está contemplado dentro del taller de la unidad número 2. ¿Listo? ¿Quedó claro el tema o tienen alguna duda al respecto? Todo claro, Todo profe. claro, profe. Perfecto, qué bien, me alegra mucho. Quiero felicitarlos por la participación. Gracias, porque es que esto ayuda, porque pues, mi voz tiende a volverse monótona, de pronto termino arrullándolos, pero cuando usted interviene, hace que la gente diga, ay, ¿quién está hablando? Por lo menos entran y miran la foto o a ver cómo se llama la persona que intervino y eso es bastante chévere y se los agradezco muchísimo y además les voy poniendo punticos por esas intervenciones, ¿ok? Entonces, les agradezco mucho la asistencia, gracias infinitas por participar y recuerden que este fin de semana es la entrega del taller y el examen final, ¿ok? Dime, Kelly. Profe, yo tengo una pregunta en cuanto al taller Dime. y es sobre los ejemplos que su merced nos pide ahí. Por ejemplo, en los de situación financiera, esos ejemplos cómo deben de ser en todo lo que nos pide, es decir, en los estados de resultado, el estado de flujo de efectivo, esos ejemplos, o sea, los debemos hacer o sea, no entiendo, o sea, no sé cómo hacerlos. Ok, voy a entrar al ejercicio y lo resolvemos. Lo aclaramos. Ah, entonces, nos dice, realice un mapa conceptual o mental sobre las normas que regulan la adopción de las NIF en Colombia hasta el 2022. Entonces, aquí básicamente es buscar las leyes desde la 1314 del 2009 hasta hoy, qué leyes han salido que regulen la implementación de las normas internacionales de información financiera en nuestro país. ¿Ok? Segundo punto, expliquen un cuadro comparativo de la diferencia entre las NIF plenas y las NIF para pymes. Pues no es muy complejo, es una tablita en donde usted me diga, digamos que por cuentas, en propiedad, planta y equipo, un cuadro comparativo en donde se analicen las diferencias entre las NIF plenas y las NIF para pymes. Entonces, en tema de criterios de reconocimiento y de medición, sobre todo son en temas de medición en donde hay afectación y en donde surgen las mayores diferencias. Luego nos dice, defina y dé un ejemplo de cada uno de los siguientes conceptos. Valor razonable. Entonces, digamos que el valor razonable lo hablamos hoy. Hablamos de qué significa el valor razonable, se lo va a colocar ahí con sus propias palabras y va a dar un ejemplo. Entonces, algo muy básico, digamos que sin ir a mayores, el tema de compra de acciones en una organización. ¿Cómo es el valor razonable? Pues el valor razonable básicamente es el que dictamina el mercado. No lo da ni la empresa, no lo doy yo, lo da el mercado. Entonces usted puede colocar ahí como ejemplo compra de acciones en la Bolsa de Valores de Colombia al valor de la acción al día.
que ese es el valor que da la bolsa de valores en ese momento. A nivel de reconocimiento, que es lo que hemos estado hablando en estas sesiones, ¿qué es el reconocimiento? ¿Cómo se hace el reconocimiento? Un ejemplo puede ser el tema que dábamos de las acciones, si es unas acciones que yo tengo para la venta o unas acciones porque yo quiero tener control de esa corporación o de esa empresa. Pues ese puede ser un ejemplo. Medición inicial, tal cual, medición inicial. Entonces, pues usted va a determinar, por ejemplo, el caso que vimos con la compra de las acciones, esa medición inicial que incurrió en el valor de las acciones, de las 2.500 acciones a 1.000 pesos cada una, más los costos en que incurrimos por la asesoría de ese corredor de bolsa, que fueron 270.000 pesos. Esa es la medición inicial. La medición posterior puede apoyarse mucho en el ejercicio que desarrollamos hoy, en donde vimos reconocimiento, medición inicial y medición posterior. Lo puedo usar como base. Revelación, pues digamos que uno puede contemplar qué es la revelación en los estados financieros y cómo aplicaría un caso. Un ejemplo, entonces, un ejemplo típico de revelaciones es la cuenta de propiedad, planta y equipo. Si usted mira, en el estado de situación financiera aparece solo ese rubro, propiedad, planta y equipo, y está el total. En las revelaciones se discrimina. La propiedad, planta y equipo la conforman edificaciones en curso, muebles y enseres, vehículos, bodegas, etcétera, etcétera. Entonces, para eso sirve la revelación, para dar un detalle más de la información que estamos mostrando en el estado de situación financiera. Política contable, igual. Entonces, ¿en qué consiste una política contable? Y un ejemplo, entonces usted puede decir, la política contable para inventarios. Esa política contable debe por lo menos contener los principios de reconocimiento que hacen énfasis o van orientados a tal cosa. La medición inicial se hace de tal manera y se contemplan tales ítems. La medición final, el deterioro, etc. Aquí también hablamos entonces del deterioro. ¿A qué hace referencia eso del deterioro? Si quieren esto, enfóquenlo solamente en inventarios para que le quede muy fácil y vaya muy de la mano y de esa manera va estudiando el tema que vamos a exponer la próxima sesión. Entonces, enfóquese en el deterioro. ¿Qué significa el deterioro desde la óptica de los inventarios? Instrumento financiero. ¿Qué es un instrumento financiero? ¿Qué tipos de instrumentos financieros hay? Hay instrumentos financieros primarios y instrumentos financieros complejos. ¿Qué significan cada uno de ellos? Luego, explique qué cambios importantes se dieron en la presentación de estados financieros con la adopción de las NIF. Entonces aquí pues ya hay que indagar un poquito. Aquí no hay que entrar en tanto con tema de ejemplos, sino es más los casos puntuales que hacen que se haya implementado ese tipo de cambios dentro de nuestra contabilidad. Realizar una explicación y de un ejemplo de los siguientes términos relacionados con los estados financieros. Tipos de estados financieros. Entonces, los estados financieros que tenemos, los básicos son estado de situación financiera, estado de ganancias, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo, y se tiene algunas publicaciones contemplan las revelaciones a las notas de los estados financieros como un estado financiero adicional, que está bien porque es el más grande, es el que tiene mayor nivel de detalle y es bien importante. Frente a los elementos de los estados financieros, pues ahí habrá que mencionar los activos, que los activos se dividen en activos corrientes, no corrientes, los pasivos también, pasivos corrientes, no corrientes, el patrimonio, digamos que dentro de los gastos, los costos, los ingresos, también pues habrá que tener en cuenta eso en el estado de resultados. ¿Cuál es la importancia de los estados financieros? Entonces, digamos que aquí se explica y el ejemplo es, por ejemplo, el ejemplo, valga la redundancia, por ejemplo, dentro de los elementos de los estados financieros, el activo, y usted puede colocar como ejemplo de activo, tenemos propiedad, bueno, inventarios. Los inventarios tienen la característica de que son elementos que se utilizan, que generan flujo
de efectivo para la organización. Ese es el ejemplo y ya yo lo tomo y no hay ningún problema por eso. No tiene que ahondar tanto en hacer un ejercicio ni con tanta arandela, no, porque los ejercicios los vamos a ver acá. Pero lo que sí me interesa es que tenga el concepto claro. ¿Listo? ¿Qué interpreta por estimaciones contables? Esto es bien importante porque, como lo veíamos en la sesión pasada, se utiliza en muchos momentos el criterio del contador y dentro de los criterios están las estimaciones contables. Entonces, ¿qué son esas estimaciones contables? ¿Para qué sirven? ¿En qué momento se utilizan esas estimaciones contables? ¿Ok? No hay que hacer ejemplo de eso ni nada. Y ese es el taller. No, 5 punticos. Sí, pero Dime. por ejemplo ahí donde está tipos de estados financieros, lo que tú decías, bueno, el flujo de efectivo, lo de el estado de resultados, ¿cómo damos el ejemplo ahí? O sea, hacemos un ejercicio sobre todo. Ese No. es lo que yo más tengo complicado. Perfecto, Kelly. Muchas gracias por la aclaración. Entonces, frente a los tipos de estados financieros, tú colocas, tenemos el estado de resultados, una definición del estado de resultados, ¿sí? El estado de situación financiera, una explicación pequeña del estado de situación financiera. Es básicamente el tipo de estado con la definición o lo que tú interpretas de ese estado. Dime. O sea, sin ejemplo. Sí, ahí no hay necesidad porque ya lo estamos dando con la descripción del estado financiero, estado de situación financiera o estado de resultados, estado de flujos de efectivo. Ok, profe, esa era mi duda. Ok, pero no, o sea, para aclarar, no es que tengan que elaborar un estado de situación financiera. Exacto, es que eso era No, lo que tenía. no, qué bien. Muchas gracias Ahí. por la observación, porque sí, aprovecho para decirles, no me tienen que hacer un estado de resultados ni un estado de flujo de efectivo. No, tranquilo. Simplemente la descripción del tipo de estado y una pequeña definición y listo. Ok, profe, ya está claro todo. Muchas gracias. Perfecto. No, a ti por la pregunta. Muchas gracias. Entonces, listo, pues nada, les deseo lo mejor, mucha tranquilidad para abordar el examen y recuerden que yo les mando un correíto con indicaciones para que pueda responder ese examen, ¿ok? Entonces, reitero mis agradecimientos y pues nos vemos dentro de 8 días. Gracias, profe. Feliz A noche. ustedes, cuídense mucho, descansen.